Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Detrás del Brief. Hoy tenemos a un invitado muy especial, a nuestro CEO, Fran Ares. Hola, ¿qué tal? Y nada, vamos a hacerle un par de preguntas para conocerlo un poquito mejor y que nos cuente un poco toda su trayectoria. Bueno, antes de nada te voy a poner un compromiso. Vale. ¿Vale? ¿Estás preparado? Bueno. Vale. ¿Quieres más de Madrid o de Gran Canaria? Más de Madrid. ¿Sí? Sí, aunque es una etapa maravillosa, pero es que soy madrileño. Sí, sí. Y Tengo el corazón partido. tienes el corazón partido Sí. total. ¿Cuánto tiempo estuviste en Gran Canaria? 10 años, 10, 11 años. Sí. Y de esta etapa en Gran Canaria, ¿con qué te quedas de aprendizaje? Pues es que me fui siendo muy jovencillo, me fui de niño. Entonces, cuando aterrizas en un sitio con 9 años, tus padres y tal, pues tienes casi todo el cajón de las expectativas por cumplir, pero me quedo con uno de mis lugares en el mundo, por no decir... O sea, ¿alguien puede decir es el sitio más bonito que tal? Pues seguro que no, pero para mí es uno de mis lugares. Me quedo con la gente, me quedo con las experiencias, con amigos que mantengo. O sea, después de tantos años sigo manteniendo amigos. Y bueno, también me han chivado por el pinganillo que eres un apasionado del baloncesto. Sí. Si tuvieses que decir qué equipo de la NBA es Glocally, es difícil la pregunta. Esta es muy buena. ¿Cuál ¿Qué dirías? equipo de la NBA es Glocally? ¿O cómo nos definirías como equipo? Pues voy a hacer un equipo que se me quedó grabado durante mucho tiempo, que eran los Detroit Pistons. Y esto sí, era un equipo como muy aguerrido, con muchísimo carácter y tal, y que consiguieron luchar contra el poder establecido porque le disputaron títulos de la NBA a los Lakers en su momento y a los Celtics y tal, y lograron ser campeones. O sea, podría decir uno que me acaba de salir porque se nota que las preguntas no están preparadas, pero sí, quizás sería ese. Qué guay. Y bueno, dicen mucho que el deporte como que al final te da como muchos skills en la vida y a la hora de gestionar negocios y demás. ¿Qué crees que a lo mejor te ha dado pues esa afición al deporte, de baloncesto y demás a la hora de gestionarte tú como empresario? A ver, yo diría, seguro que lo que es el espíritu de equipo, te puedes permitir tener un mal día porque sabes que hay otros compañeros que van a poder tirar del carro, pero yo me quedo siempre con una cita que digo, que es de un jugador de fútbol, en este caso, que era Johan Cruyff, que ya en su etapa de cuando fue entrenador, él decía que quería que su equipo jugara bien porque ya que tenía que ir todos los días, se lo tenía que pasar bien y disfrutarlo y tal. Y yo en el mundo de la empresa lo veo parecido. Tiene que ser un sitio donde vas a disfrutar porque montas una compañía, en este caso a mí que me tocó fundarla, no es para sufrir. O sea, es para pasártelo bien, convivir con gente que te apetece verle pues de una forma muy frecuente durante mucho tiempo. Y ese es, para mí, yo lo trasladaría de esa manera. Qué guay. ¿Y qué cualidades, ahora que hablas de eso, de tener un buen ambiente en el trabajo y que pues confíes en la gente de la que te rodeas y demás, de los profesionales, qué cualidades ves tú como esenciales que tiene que tener alguien, o sea, con de gente con la que te quieres rodear en el trabajo? Pues al final, yo siempre lo explico. O sea, primero que nada es la parte del desempeño, el compromiso. O sea, cuando una persona con la que trabajas cubre esa parte, pero que la tengo que cubrir también yo y todos hacemos nuestra parte del trabajo con la calidad que se nos exigimos todos y luego pues tener la suerte que tenga personalidades afines y que encima te lo pases bien. Yeah. Pero la parte del trabajo, o sea, tiene que ser un tic, porque como esa parte no funcione, da igual que te lleves muy bien, pero es que no va a funcionar una relación laboral. Y cuando, o sea, en esa etapa que al final, pues eso, de la adolescencia y demás, cuando también tienes que ver un poco hacia dónde tiras, qué te gusta más y demás, ¿siempre tuviste claro que te gustaba el mundo de la publi? ¿O fue algo que fuiste descubriendo poco a poco? Sí, fue algo que fui descubriendo. Yo creo que también yo soy de la forma de pensar o del nutrido grupo de personas que no tenemos una vocación. Porque hay gente que tiene una vocación que quiere ser veterinario, quiere ser médico, quiere ser arquitecto, y yo lo fui descubriendo poco a poco. Y tras la exploración vi que me gustaba, que no se me daba mal, y dije, pues igual se puede convertir en una forma de vida. Ojalá. Y bueno, y entrando un poco más en tu recorrido profesional y demás, has pasado por grandes compañías como Havas y Pascual. ¿Qué aprendizaje te llevaste de estas compañías? Pues hombre, yo si tengo que decir un sitio, diría Pascual. O sea, es como realmente fueron unos años increíbles de aprendizaje continuo y hablaré bien también de la otra etapa, pero lo de Pascual era especial, pues empecé con 26 años,
me dieron una responsabilidad muy grande prácticamente con 27 años y tuve la inmensa fortuna de estar rodeado de auténticos gigantes del mundo de la empresa. O sea, yo tenía la suerte de reportar y tener mucha frecuencia de contacto con el fundador, que se llamaba Don Tomás Pascual, no era Tomás Pascual, era Don Tomás. Don Tomás. Y siempre cuento que me echaba cada 3 días, me estaba despidiendo y me contrataba inmediatamente. Y la verdad es que el hombre fue una relación magnífica y un ejemplo viviente de cómo fundar una empresa y cómo dirigirla y cómo al final ser muy exigente, pero luego muy empático. Entonces yo tuve esa suerte. Yo siempre cuento que es mucho mejor caer en gracia que ser gracioso. Total. 1000 veces. Y por lo que sea, que yo con los años he logrado más o menos deducir que al final me vio como alguien muy comprometido, muy trabajador, que le gustaba cómo miraba, era muy transparente y yo creo que me dio mucha confianza. Y la parte de Abas es chulísima porque al final también es un grupo al que le tengo mucho cariño, pero ya es la etapa ya un poco más madura de intraemprender porque me ficharon para montar una compañía, pero también viví momentos increíbles. Pues todo lo que tiene que ver con hacer nacer, crecer, eso es una especie de adicción que la disfrutas muchísimo. Claro, yo siempre digo, siempre que vaya bien. Claro. Bueno, yo creo que también tienes que tener como esa cosa de emprender, o sea, del emprendedor, porque no creo que todo el mundo valga para, pues para enfrentarse a de repente a la incertidumbre que te puede dar emprender un nuevo trayecto por tu cuenta y demás. Entonces yo creo que sois gente que está hecha de otra pasta, que a lo mejor esa incertidumbre la lleva... pues o la lleva mejor, o es más arriesgado, o le da igual a lo mejor sacar el pie de su zona de confort. Entonces yo creo que tienes que tener ahí una serie de skills que a lo mejor no todo el mundo tiene o que puedes entrenar después, pero... Una de las cosas, por ejemplo, ya que con la experiencia ya vas desarrollando y la tienes más clara, es que solamente se debe emprender en aquello que dominas. O sea, esta gente que sin haberlo hecho antes monta un restaurante, pues, joder, me parece, yo jamás lo haría. Jamás lo haría porque no conoces el sector, la temperatura de cómo es el negocio, la intuición y tal. Entonces, yo monté una compañía que es en Glocal.ly en este caso, que es de un sector que ya dominaba. Claro. Que ya dominaba. O sea, yo ya sabía cómo tenía que hacerlo, había aprendido mucho, había trabajado mucho esto y entonces eso sí que me dio, se puede decir que cierto confort. ¿Vale? O sea, luego la incertidumbre siempre la tienes. O sea, tenemos un montón de anécdotas de cuando montamos la compañía, pero este que está aquí persiguió a un motorista con un cheque de un cliente que lo necesitábamos para poder cobrar nóminas. Entonces, ¡oiga! No. Era como el cheque nunca llegaba y me llamó, no, es que estoy con la moto, pero ya me voy. Digo, no, quédate y fuimos a por el cheque. Entonces son los microinfartos que te dan cuando montas una empresa y eso yendo bien. Y eso yendo bien, ¿sabes? Entonces, ¿somos de otra pasta? Yo creo que tenemos una confianza en nosotros mismos importante y luego esa pizca de suerte que tienes que tener siempre. Ya, total. Y bueno, también has sido profesor del máster de Marketing y Comunicación en la Europea. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Te gustó la parte más divulgativa del...? Pues como aquí hay que ser sincero... Hemos venido a eso. Sí, yo te voy a decir que no es algo que disfrute. ¿No? No. Pues me sorprende porque No, pero porque tengo un nivel de autoexigencia muy alto y entonces sufro en la preparación de las clases, en tratar de trasladar bien el valor, ¿sabes? Y que merezca la pena escucharme. Y entonces para mí es como un poco sufrimiento y ya he llegado y la realidad es que luego cuando ya doy la clase sí que lo disfruto. Claro. Pero todo el para mí es un poco tortura. No, lo puedo entender. Además que el enfrentarte, yo por ejemplo siempre lo pienso, el enfrentarte a personas que a lo mejor realmente están juzgando lo que sabes, un poco, pues debe ser... Pues luego tenía muy buenas valoraciones. ¡Anda! ¡Qué guay! Y a la hora de fundar Glocal.ly, o sea, esto supongo que obviamente fue un proyecto que fuiste gestando poco a poco y demás, pero ¿cuáles dirías que fueron tus mayores apoyos en este proyecto? Bueno, pues el primero en casa. Claro. O sea, el primer apoyo en casa, al final eso no es una decisión sencilla, que tienes que renunciar a una posición relevante en una multinacional y con un trabajo que todo apuntaba a que iba a durarme muchos años. Y entonces la primera luz verde es en casa, que te dicen que para adelante. Y luego, pues al final la gente con la que fui hablando. O
¿sabes? Fui hablando con gente que muchos, gracias a Dios, al final nos acompañaron luego y continúan en la compañía. Entonces yo, la verdad es que fui viendo que eso podía ir tomando forma. Y luego, pues conversaciones que va teniendo también con clientes que veían bien, de una manera, pues al final como muy neutra y muy profesional, pero veían que si éramos capaces de armar una compañía que mereciera la pena, pues que había una posibilidad de poder trabajar juntos. ¿Y siempre tuviste claro el enfoque que querías darle a la compañía Sí, desde el principio? Sí, de alguna manera al final era una evolución de lo que yo ya hice. Y entonces yo lo que hice fue pues modelizar, o sea, hacer aquello, repetir lo que hicimos bien anteriormente y hacer lo que posiblemente hubiera querido hacer en esa compañía. Ya. Y no pude por estar en un entorno más multinacional, pero que sí que luego hemos podido hacer aquí. ¿Y qué crees que hace realmente especial a Glocally? Pues muchas cosas. Muchas cosas. Yo, a ver, diría, lo primero es bastante poco frecuente juntar tanto talento en una compañía de middle funnel. O sea, es una compañía independiente. Yo siempre, bueno, nosotros estamos en una facturación que es en la que estamos, pero es que podríamos doblarlo y seguiríamos trabajando casi los mismos. Entonces, uno es la parte de personas. Otro es la parte del modelo de negocio en sí mismo perfeccionado y luego una apuesta por la tecnología que nos hace muy diferentes. Y bueno, hablando de eso, del valor humano que tiene esta agencia y al final, pues eso, todos los profesionales que forman parte de este gran proyecto, al final también a mí algo que me llama mucho la atención es que tenemos súper buen rollo en esta empresa y demás. Y además yo creo que ha sido algo que se ha visto reflejado al final porque hemos conseguido la certificación de Great Place to Work. Eso es. ¿Qué significó eso para ti? Pues es algo, fíjate, es algo que no decidí yo en origen, sino que vino de la mano del director financiero, de Paco, que le pareció una buena oportunidad y me fui como ilusionando poco a poco. Poco a poco, al final es típico proyecto que vas cogiendo velocidad y que vas diciendo, pues la verdad es que esto nos puede servir, pero yo lo enfoqué mucho porque queríamos salir de la teoría de cómo estaba el equipo, de qué puntos fuertes teníamos, de qué puntos débiles, y ese fue el principal objetivo. Luego lo de certificarnos de primeras fue una alegría muy grande, pero significaba que habíamos tenido una gran valoración de la gente. Que en esto hay un detalle que no es demasiado... que no lo hemos puesto demasiado de manifiesto, pero es que contestó el 100% de la gente. Total. O sea, todos los compañeros, todo el equipo destinó tiempo para darnos su feedback. Entonces eso le di mucho valor. Y teniendo en cuenta un poco, hablando pues eso, del buen ambiente y demás, ¿qué elementos valoras tú que hacen de esta compañía que sea ese Great Place to Work? A mí lo primero que me parece es el respeto que tenemos unos con otros. Sí, o sea, esta parte de... Pues aquí no hay una falta de respeto porque no se permite, no hay una palabra más alta que la otra y todos tenemos esta parte de respeto personal y luego la parte de respeto profesional. Y eso no significa que no trabajemos bien en equipo. O sea, trabajamos en equipo magníficamente y trabajamos con una ausencia de ego personal que es una de las cosas que más valoro. O sea, aquí nos cuestionamos absolutamente todo, pero otro punto muy importante es admirar a la gente con la que trabajas y esto yo lo hago. Sí. Sin duda. Total. ¿Y qué cualidades crees que debe tener un buen líder en este sentido? A mí me parece que lo primero es ser normal. O sea, tú no eres más que nadie por el hecho de que la vida o una apuesta empresarial o tal te haya puesto arriba, pero no eres más que nadie. Entonces, yo creo que una de las primeras es ser natural y tratar a todo el mundo como un igual porque realmente es lo que son, lo Total. que sois todos. Somos todos iguales y luego yo creo que al final tienes que tener también esta parte de visión, un poco de paciencia, luego trabajar con tanta gente significa que tienes que conciliar muchas personalidades diferentes, ¿sabes? Que aquí cada uno somos de nuestra padre y nuestra madre, nuestro padre y nuestra madre, y tienes que conciliar muchas cosas. A veces, como los árbitros, por sacar similitudes en el fútbol, por ejemplo, o en el baloncesto, pues a veces tienes que hacer que no oyes. Porque a veces... Me hago el sordo mejor. Me voy a hacer el sordo. Oye, el hijo. Me voy a hacer un poco el sordo. Y eso, bueno, creo que también, hombre, algo te tienen que ver totalmente inyectado, o sea, totalmente vinculado con el negocio. Tú tienes que dar ejemplo el primero. O sea, no te pueden ver que tienes una posición más o sea, menos constructiva o con menos intensidad que la que tienen ellos. O sea, tú tienes que tener la misma intensidad y a lo mejor como trabajo con gente tan buena,
como trabajamos con gente tan buena, pues este talento que tienen ellos, que en algunas cosas es superior al tuyo, casi compensarlo con intensidad, pero sin rebasar límites. Intensidad es, cambiémoslo por involucración. Sí. ¿Sabes? Y eso, pero bueno, te diría más cosas, pero yo esas son casi las primeras. Ejemplo, ser normal, saber cuándo es tu momento y cuándo no, saber que has incorporado gente que son brillantes y tú no contratas a alguien brillante para decirle cómo tiene que trabajar. Ya. Tú Sí, tienes que tener ahí cierto grado de confianza de decir... te conviertes en un recurso. Claro. Te conviertes en un recurso, tú siempre estás para cuando te necesitan. Y luego a veces te conviertes en un poco despertador, un poco avisador y te has dado cuenta, tal. Entonces es como saber tratar a gente tan buena como lo tienes que hacer. Y luego a mí, por ejemplo, algo también que me sorprendió mucho es que sois, bueno, en la agencia hay pues eso, hay perfiles de todo tipo, pues desde el que lleva tropecientos años y que tiene un expertise increíble, a luego también tenéis muchísimo talento joven. Sí. ¿Cómo hacéis para atraer y retener a este talento joven? Porque les traéis y no nos vamos. Ya, pues porque les involucramos en la parte del trabajo prácticamente como un recurso más, con responsabilidades. O sea, que el que quiere crecer y quiere apostar y quiere... Esta industria es una industria que nos podemos ganar la vida, como decíamos antes, ¿sabes? Al final, la gente más joven, pues es una industria en la que puede ir creciendo y progresando. Y yo creo que lo que veis también es que es un buen sitio para aprender, para adquirir capacidades que os van a acompañar luego después en vuestra carrera. Total. Sí. Y entrando un poco ya en mi hoyo y más en el sector mundo medios y demás, ¿cómo ves, o sea, cómo se enfrenta Glocal.ly a lo mejor eso, entrar en un concurso y enfrentarse a lo mejor pues eso, a los grandes y que Glocal.ly esté siendo peleón a tope y bueno, que al final estamos consiguiendo un montón de cuentas? Clientes, sí. Nosotros estamos en una posición donde todas las oportunidades que nos lleguen las tenemos que aprovechar muy bien, porque por cómo está configurada esta industria, pues no nos llegan tantas oportunidades, aunque cada vez más, pero no llegan tantas oportunidades como posiblemente mereceríamos, ¿sabes? Por el tipo de trabajo que se hace, pero bueno, es una industria que está muy dominada por multinacionales, pero cada vez, gracias a Dios, pues nos van llegando más oportunidades y las que van llegando intentamos, o sea, ir a tope para hacer el mejor trabajo posible. Total, estáis yendo a tope, o sea que... Y al final, tú como empresario y como, pues eso, al final emprendedor y demás, ¿dirías que tienes algún referente en este sector que digas, o sea, o que te haya marcado en especial o que digas, jo, al final este tío, cómo sabe, cómo me gusta, cómo habla o... Pues yo diría que con los que trabajo. Vale. Yo diría que con los que trabajo, pero bueno, es verdad que no voy a decir nombres porque se me escaparía alguno, pero yo he trabajado en una compañía que fue Abbas, que en el momento que yo entro, que ya hace unos años, pues muchas de las personas con las que conviví en aquel momento han marcado una historia en este sector. O sea, yo casi como referente prefiero, no sé, hablar de un don Tomás Pascual. Que claro, por eso sí. Este señor sí que era... Esto sí que era la Champions de los visionarios y tal. Y luego a mí me ficha el que era su mano derecha, que era el director general, Ricardo. Y este también fue un referente estupendo de cómo manejar una oficina, cómo manejar un equipo sin levantar una voz, cómo inspirar respeto, cómo realmente se maneja una empresa. Y esa escuela me la llevé para siempre, claro. Qué guay. Y si tuvieses que decir, ya esto ya es a modo de gossipeo total, yo qué sé, la cosa más surrealista que te ha pasado trabajando en este sector, que digas, esto es de locos. Bueno, pues por ser humilde hablaré de los errores que sí que, vale. Que los he cometido también, esto no es todo tan bonito, pero es verdad que en una ocasión pues hicimos un concurso para un cliente, lo hicimos muy bien, trabajamos fines de semana. O sea, fue una matada muy importante y entonces, bueno, ya presentamos el concurso, sale todo muy bien, nos felicitan y pasa una semana y no nos contestan. 2 semanas y no contestan. 3 semanas y no contestan. Entonces yo empiezo a recibir la indignación de todo el equipo. Y digo, pues ya está. Pues voy a levantar el teléfono y voy a decir, hombre, que esto no se hace. Que si lo hemos perdido, joder, que dímelo al menos. Por favor, dímelo y tal. Me dicen, bueno, pues la verdad es que sí que habíais ganado, pero después de esta llamada... ¡No!
Esto es, sí. Esto pasó, Dios. Esto pasó. Es una gran historia, sí. Es una gran historia porque al final no todo es éxito, no todo es triunfo, no todo lo que nos pasa a los profesionales es una cosa que dices, venga, voy a sacar el pecho. No. Esto es algún fallito ahí. Alguno. Bueno, todos los cometemos, Total, o sea que... sí. Y luego ya como empresario y al final, pues como compañero de trabajo y demás, ¿cómo te gustaría a ti que te recordase la gente? Me cuesta, Berta, ¿eh? ¿No? Me cuesta, ¿sabes? Como reconocerme en algo, ¿sabes? En pasado y todo esto, no, ¿sabes? Al final me dejar una impronta como buena persona, ¿sabes? Eso es lo más importante con diferencia. Y luego, no sé, ¿sabes? Por haber generado buen ambiente, por respetar a todo el mundo, por saberse el nombre de todo el mundo, ¿sabes? A mí esto, por tener esa cercanía y tal, pero es que como no me cuesta, y luego me pasa eso, ¿sabes? Que no tengo la sensación de haber llegado a nada, ¿sabes? Tengo la sensación de estar en el camino, de ser un profesional más. Es verdad que, evidentemente, pues tengo más responsabilidad porque las cosas son así, pero me siento uno más. Ya. Yeah. Sí, o sea que, pero además es que como las decisiones, tú bien sabes, que las decisiones no las tomo yo, sino que se toman siempre de forma colegiada, contrastando visiones y tal, no me siento ni siquiera artífice de que esto vaya bien porque soy yo. Claro, ¿sabes? sí, pero digo, entonces, por ejemplo, algo por lo que te podrían recordar es por también tener esa humildad y el decir es que estamos, o sea, me fío exactamente igual de tu criterio que el de esta persona. O sea que... Pero eso ¿cómo se llama? Ya. Total, bueno, tienes toda la razón. Y bueno, y si tuvieses que definir Glocally en una palabra... Futuro. Futuro, me gusta, sí, totalmente de acuerdo, muy buena escogida. Y bueno, ahora vamos a entrar en una sección que es 1 minuto de preguntas cortas. Vale. Son preguntas que te veo capacitadísimo para responderme. Vale, ¿qué cosa pequeña te hace feliz en tu día a día? ¿El Atleti? El Atleti, fíjate. Y mira, de fútbol. ¿Más que de baloncesto? Es que me gusta mucho más el fútbol, aunque entiendo más de baloncesto. ¿Qué dices? Es más de piel, ¿sabes? Iba con mi padre al Vicente Calderón con una bandera que era más alta que yo. Sí. No sabía, pensaba que eras más de baloncesto. O sea, el Atleti a fuego, ¿no? El Atleti a fuego. Vale. ¿El emoji que más usas? El del guiño. Es como muy plano, ¿no? Pero nos gusta, no pasa nada, sí. Yo también lo uso mucho, aunque uso mucho el guiño y con la lengua también, en plan de ya, pero ya a modo irónico, de todo bien. Vale, bueno, luego, ¿tu comida favorita? Marisco. Qué rico, un centollito. Sí. Qué bueno. Esto no sé si queda bien. Da igual, lentejas. No. También. Si pudieras invitar a alguien a cenar, pues eso, vivo, muerto, celebrity, no celebrity, o sea, en general, a cualquier persona en el mundo, para tener una conversación con él, ¿a quién sería? ¿A mi padre? ¿Qué falta? Muy bien, total, sí, totalmente. Yo habría pensado pues en un Leonardo da Vinci, decir, ese tío que era un genio. Vale, luego, ¿una ciudad con la que sueñas viajar? ¿Te puedes creer que no conozco Nueva York? Total. Yo tampoco, pero... No. Pero conocí a una persona que dijo una vez... Esto no eran preguntas rápidas, pero bueno. Da igual, adelante. Conocí a una persona que me dijo una vez, no sabes la suerte que tienes, Fran, de no conocer Nueva York. ¿Sí? ¿Por qué? Por la primera impresión. Porque una vez que lo conoces, tienes ya esa primera impresión, ya a la vez que vas la segunda, la tercera, la cuarta, ya no es igual. Ya que es como lo típico de cuando te lees por primera vez un libro y ya leértelo por segunda vez dices... Ya no es lo mismo, pero total. ¿Última película que viste en el cine? ¿O película que viste en general? La última película que he visto en general, porque estamos repasando clásicos, es $1 Million Baby. Ah, qué guay. Buenísimo. Yo fui el otro día con mi madre y con mis hermanas, en plan de marujas total, a ver la nueva de Bridget Jones. Y he de decir que al principio empezó como que dije, tienes que remontar bastante y luego nos encantó a las 4, o sea que... Totalmente, 4 de 4, o sea que muy bien. ¿Serie que ha marcado tu infancia o que digas, a que le tengas un cariño especial? Quizás Friends. ¿Sí? Sí. Total. ¿Qué app abres primero al levantarte? El tiempo. Sí. Para saber qué te pones. Ya no, total, sí. Pues yo soy la típica que no ve nunca el tiempo y salgo a la calle y está diluviando y no llevo paraguas. O sea que realmente es ser inteligente en esta vida. ¿Tienes algún placer culpable de esto que dices? Pues yo qué sé, un guilty pleasure de toda la vida. Pues a mí las trufas de chocolate, por ejemplo. Uf, qué ricas. Sí, hay unas que vienen heladas y tal. Y es como, joder, esto me podría comer 100.
Sí, o con la típica caja de Ferrero Rocher que empiezas con uno y acabas con todos. Sí, me encanta la menta, por ejemplo, los After Eight. ¿Sí? Sí. Qué curioso. Vale, si tuvieses que escoger un superpoder, ¿cuál escogerías? Hay uno que sería muy práctico, que es saber lo que piensa la persona que tienes enfrente. O muy cotilla. Muy cotilla. Sí, total. A mí yo creo que me daría cosa, ¿eh? No sé si quiero saber lo que piensa la gente. Pues sería muy práctico. ¿Práctico? Sí. Además, para los que tenemos un bis comercial, ¿sabes? Como fantástico. Te tengo cazado. Y luego, ¿último regalo que hayas hecho a alguien? Flores. Muy bien, bonito además. Yeah. Yo siempre digo que el mejor regalo son unas flores. Sí. ¿Un sueño que hayas cumplido recientemente? O sea, un sueño es estoy viviendo un sueño con una empresa que os va bien y vivo con gente que me apetece. Sí, o has formado tu familia, esto sí, o sea, sí, eso es un... Sí, pero no soy muy soñador. O sea, yo casi lo viví como lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer porque si no lo hago me voy a arrepentir el resto de mi vida. O sea, es casi una cuestión de autoobligación. No es de voy a hacer esto para que voy a cumplir mi sueño, ¿sabes? Yeah. Porque creo al final que marcarse sueños tan elevados igual te generaría mucha frustración. Entonces, primero le creas el concepto, después la pones en marcha, después arranca, después ves, porque lo importante en este mundo no es cómo arranca, sino cómo perdura. Entonces, yo prefiero ir así, como dice el Cholo Simeone, partido a partido. Total. ¿Y te consideras una persona muy autoexigente? Bastante. Muchísimo. ¿Sí? Sí, le doy muchísimas vueltas a las cosas. Pero desde lo más pequeño, hasta enfocar una conversación, cómo lo vas a llevar, porque además no me importa nada rectificarme yo mismo, desdecirme. Y nada, ya está, yo me quedo sin preguntas. Bueno, pues nada, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Hemos conocido a Fran un poquito más en profundidad y ese perfil, a lo mejor ya más allá del empresario y demás, también tuvo tu parte más humana que siempre está guay. Y nada, ha sido un placer y un gustazo. Nos vemos en siguientes episodios de Detrás del Brief. Un besito. Adiós, chao, chao.